vemos en la Semana Santa a Jesús crucificado en muchos lugares y nosotros enfatizamos que Jesús no está en la cruz porque no se quedó ahí, ¿amén o no? Entonces ha resucitado, ¿no es cierto? Ahora acá también en Navidad tenemos figuras de Jesús y básicamente Jesús está en el pesebre y se ponen nacimientos en muchos lugares, pero Jesús no está, ¿no? Y no está no porque la figura no esté, sino porque muchos ven esa figura y tienen diferentes formas de pensar acerca de Jesús, ¿no? Y este tema de hoy nos dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, así habla el apóstol Pablo, y lo hemos tratado de ver en este pasaje que hemos leído. Por favor, les voy a pedir que lo tengan ahí, Lucas capítulo 2. En realidad, para entender todo el pasaje es hasta el 20, y vamos a, ya que se leyó del 10 al 14, vamos a leer del 1 al 9 y nos salteamos al 15. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos a ti la bendición de participar en este culto, así como todos los domingos, Señor. Venimos el primer día de la semana a honrar y glorificar tu nombre, a reconocerte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, a saber que tú caminas todos los días con tu pueblo en todo lugar y en todas circunstancias, Señor. Te agradecemos porque a través de esta palabra tuya nos ayudas a abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú todavía sigues haciendo en el mundo en este tiempo también. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en la lectura y en la reflexión de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, voy a dar lectura a Lucas 2, 1 al 9, ¿no es cierto? Porque de ahí vienen los ángeles. Dice la palabra del Señor así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y después en el versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veremos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, ¿por qué hemos leído esta primera parte? Porque parece no muy importante, ¿no? Cuando uno no estudia un poco más la Biblia o no profundiza un poco más, estas cosas políticas, sociales que pasaban en ese tiempo pasan desapercibidas, y yo quiero llegar a donde habla de Jesús, ¿no es cierto? Porque buscamos a Jesús en la palabra, pero entendiéndola mejor nos metemos en el mundo de ese tiempo. Y estaba pensando, por eso, justamente en el mundo que nos rodea cada vez que llega Navidad. Ya desde octubre
todas las propagandas de la Navidad comienzan a salir y todos nos apresuramos a ver, ¿no es cierto? Y si yo me acuerdo de pequeñito, mi papá vendía más bicicletas en ese tiempo que en otro tiempo, y entonces tenía que estar hasta casi el último y venía solamente a la parte de la celebración de la Navidad que se hacía acá en la iglesia, ¿no? Pero era así, ¿no? Los negocios y todo es un alboroto, hay mucha venta, hay mucha gente que está esperando ese momento para tener sus mayores ingresos, etcétera, etcétera. Y justamente por eso es que a veces se pierde la visión del propósito de Jesús y de lo que nos trae con la Navidad, ¿no? Lo que celebramos en la Navidad. No nos importa a nosotros si fue el 25, si fue antes, si fue 3 meses después. Eso no nos preocupa, porque nos preocupa lo más importante, qué significa Jesús para nosotros. ¿Amén o no? ¿Ya? Así que si ustedes encuentran alguna persona, alguna de otra iglesia o de otra religión que les diga, no, el 25 no lo celebramos porque eso no fue la fecha, está bien, no hay problema. Lo importante es recordar que Jesús es tan importante que cambió la historia humana. Para nosotros es así. Y entonces recordarlo en algún momento del año nos ayuda a poder manifestar con mayor quizá libertad a esas personas que están buscando a un Jesús muy espiritual, pero que en su práctica tienen muchos problemas y no saben cómo Jesús les ayuda en medio de esos problemas, ¿no? Entonces les decía que este texto comienza hablando de la situación política y social que vivía Palestina. Y 3 cositas podemos decir acerca de esos versículos del 1 al 3. Número 1, que el dominio de ese tiempo era del Imperio Romano. Eso creo que lo sabemos todos porque hasta Sobrado vemos caminando por ahí todo el tiempo. Segundo, que le preocupa al gobernador cuántos recursos tiene, así que vamos a hacer un censo, ¿no? Y el censo no es espiritual, el censo es muy político, ¿no es cierto? A él le preocupa mucho cuántos recursos tiene, de dónde va a sacar los recursos que necesita su imperio para seguir creciendo. Y lo tercero es el sometimiento del pueblo judío, no le quedaba otra cosa. Vino el grandote, lo venció, invadió y aquí están adentro, ¿no es cierto? Es como en el tiempo de la colonia para nosotros, ¿no? Si ustedes se fijan, han visto películas del tiempo de la colonia acá en el Perú y en América, cómo dominaban los españoles y los gobernantes y venían aquí, se aprovechaban de todo y la gente tratando de cómo cambiamos esta situación y no la podemos hacer y cuándo vendrá alguien que nos ayude. Ese mismo espíritu y sentir hay en el tiempo de Jesús también, ¿no es cierto? Y lo entendemos porque hemos estudiado un poquito más, solamente el texto nos habla de estos puntos. ¿Por qué son importantes que Lucas lo ponga al principio? Porque más adelante en el mismo pasaje se va a contrarrestar esta situación de violencia, de injusticia, de pecado del Imperio Romano, se va a contrastar con la libertad que ofrece Jesús para traer paz. Ese es nuestro tema en esta mañana. Por eso los ángeles tienen temor, pero el Señor dice paz. Ese imperio romano es como el reino de Satanás que en esos tiempos domina, somete, esclaviza y quita la paz, por supuesto. Produce temor a través de la violencia, a través de la corrupción, a través de las injusticias contra el reino de Dios. En ese mismo pasaje dice que viene y que, como dice una de las parábolas, es imperceptible. ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo Dios en esta hora? No se percibe. ¿Quiénes lo perciben? Los pastores. O sea, solo los humildes lo perciben. Los demás están mirando otras cosas. Como hoy, muchos están mirando muchas otras cosas y no están mirando lo que Dios hace en nuestro tiempo, en nuestras vidas, en nuestra familia, aún en nuestro país con todos los problemas que hay.
Aquí, en el versículo 4 y 5, José y María son obedientes a las leyes del invasor romano. No les queda otra, van a tener que hacer su censo e ir a su ciudad, ¿no es cierto? Pero ellos viven, hay una diferencia en ellos. Ellos viven con la esperanza del reino de Dios, que es un reino de justicia, que va a traer paz y que va a venir con el Mesías prometido. Antiguo Testamento, que vamos conociendo eso, ¿no? Pero resaltamos, y el texto resalta una vez más el versículo 8. Léame el versículo 8, por favor. ¿Qué dice el versículo 8? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok. Lo que resalta el texto es que en ese mundo dominado por el Imperio Romano, dividido entre dirigentes que se aprovechan, los dirigentes religiosos que debían defender a su pueblo y la fe en Jehová, en vez de estar al lado del pueblo, se ponen en el medio, pero un poquito tirando para el invasor, ¿no es cierto? Estamos bien con ellos y a los otros los manejamos bien. En el medio están ellos aprovechándose de todo y el pueblo está sufriendo. Cuando el pasaje habla de que el mensaje viene para todo el pueblo, en el pueblo no están incluidos los del Imperio Romano, en el pueblo no están incluidos esa gente que está mirando el aprovecharse políticamente o económicamente del pueblo. No, está mirando a ese pueblo que tiene esperanza en ese rey que le ha prometido cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y en ese lugar, como estaba en ese momento, no había lugar para Jesús en el mesón, no había lugar. Como en este tiempo, posiblemente para muchos, la Navidad es mucha fiesta, mucha música, muchas canciones bonitas que nos hemos escuchado desde chiquitos, que hasta las cantamos hasta sin querer, pero Jesús no haya lugar en muchos lugares de donde parece que hay mucha alegría, ¿no? Y eso es lo que debemos notar nosotros también. Cuando habla de los pastores, el pasaje dice que cuidaban el ganado de los nobles, porque ese ganado no le pertenecía a ellos, y pasaban todas las penurias por unos cuantos centavos. Acuérdense mucho de esa situación. Yo quiero resaltar tres cosas aquí de este pasaje, y el primero es muy importante. La paz con Dios empieza con creer que Jesucristo es el Salvador. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Sin Jesús no hay paz. Y no hay paz con Dios si en medio Jesucristo es nuestro Salvador. Los ángeles aquí se presentan a los pastores y se han dado cuenta que no hay otro personaje importante donde los ángeles se presenten. Los importantes de esa ciudad, los romanos, los gobernadores, los que se aprovechan del pueblo, están felices. Para ellos todo les va bien. Tienen sus riquezas, tienen sus ganados, tienen su agricultura y tienen sus trabajadores ahí que trabajan, ¿no es cierto? Para ellos no necesitan buenas nuevas, porque buenas nuevas son buenas noticias. ¿Para quiénes son las buenas noticias? Para los que cada día viven con las justas, preocupados por su situación y no saben cómo salir adelante, ¿no es cierto? Entonces ellos no están felices, ellos están esperando, pero esa esperanza en algún momento a veces como que se quiere decaer, ¿no? Y según nosotros, si Dios quiere manifestar algo sumamente importante para todo el pueblo, debería hacerlo a través de los que tienen los medios de comunicación, donde se anuncian y todo el mundo escucha por todo lugar, ¿no es cierto? Pero aquí el anuncio se le hace ¿a quiénes? A los pastores. Los pastores son los elegidos por el Señor y representan a ese pueblo campesino que está sufriendo, que está humillado, que está discriminado y a quienes los romanos le habían quitado su tierra, pues ya no era la tierra. Pero acuérdense una cosa, en el Antiguo Testamento Dios había dicho, la tierra es, ¿se acuerdan? Mía. La tierra es mía. Y por eso dice, nadie venderá a perpetuidad la tierra. Cada 50 años tiene que haber ese tiempo de remisión
y por lo tanto los que se han endeudado tienen que devolver, a los que se han vuelto pobres, tienen que devolver lo que les han prestado, ¿no es cierto? Si no podían, pues la idea de Dios era que nadie se pierda, que todo el pueblo se preocupa unos por otros, y aún los que tienen más preocuparse por aquellos que al final se quedan sin nada. En ese tiempo, si se quedaban sin nada, ¿saben lo que hacían? No era como ahora. Si se quedaban sin nada, podían vender a sus hijos como esclavos. Si nos damos cuenta, la situación era bien difícil, ¿no es cierto? Entonces, y eso pasa, eso en la Biblia habla también de esas situaciones de algunas personas que han vendido a sus hijos, a sus hijas, ¿no es cierto? Esa situación estaba pasando alrededor de lo que va a ser la Navidad en ese tiempo, ¿no? Entonces, la tierra es de Dios, no debe venderse, pero estos invasores han venido y nos han quitado nuestra tierra. La pregunta clave es, ¿dónde está Dios? Eso es lo que mucha gente se pregunta hoy cuando ve mucha angustia, sufrimiento, violencia, pecado, y parece que eso sigue creciendo, parece que no pasa nada, y uno se pregunta dónde está Dios, ¿no? Y estos pastores también representan a la gente humilde que tiene su esperanza en la salvación prometida por los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas hacían recordar al pueblo y aún al rey mismo que el Señor cumple sus promesas, cumple su palabra, y que les ha dado una ley para que aprendan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dentro de todas las leyes que había, ustedes se van a recordar, había 4 grupos de personas de las cuales nunca debieron olvidarse. Nunca. Los pobres, ¿tiene más? Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Esos 4 grupos de personas eran los que quedaban al último de la sociedad, y el pueblo de Israel, que estaba aprendiendo a convivir de otra manera diferente que los otros pueblos, tenía que acordarse siempre de ellos para que no haya injusticia en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y por eso, al recibir el anuncio, estos pastores sencillos, humildes, que están esperando al Mesías, creen fácilmente. Si este mensaje hubiera llegado, qué sé yo, al emperador o a algún otro importante, o simplemente hubieran puesto 1000 pretextos para decir eso no es de Dios, ¿no? Pero ya vemos que el mensaje llega a los pastores. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Creer en Cristo hoy para obtener la paz de Dios requiere humildad, la tenían los pastores, fe honesta para creer en el Señor, esperanza en que viene el Mesías, el Salvador, y perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, que dice la Biblia, ese será salvo. No es comenzar bien y terminar mal, comenzar y continuar y perseverar, porque el Señor cumple su palabra. La segunda cosa que nos dice el pasaje es que Dios ofrece su paz a quienes creen y actúan conforme a esa fe en Dios. ¿Qué cosa pasó con los pastores cuando recibieron el mensaje? La primera reacción, ¿cuál fue? Temor. Los pastores tuvieron gran temor. Y el mensaje de los ángeles es: no temas. Es como que en este tiempo, de medio de todas las situaciones que están pasando en el país y en otros lugares del mundo, digan, ¿dónde están? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos portamos? Hay muchas tentaciones por todos lados, y el Señor viene y dice: no teman, yo estoy aquí. Encontrarse con Dios, en el caso de los pastores, nos parece algo espectacular, grande. Miren, lo que el mensaje del Nuevo Testamento está escribiéndolo, lo hace con grandes palabras y lo expresa de manera muy extraordinaria. Pero en ese tiempo nadie se dio cuenta, solo los pastores. Como que ese mensaje era para los que quieren escuchar, como decía Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Los que no, demás, duerman si quieren, ese es el problema de ustedes. El mensaje es para todos, pero el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, encontrarse con Jesús en ese tiempo nos parece espectacular por los ángeles y todo lo demás, pero después
desaparecen y ellos tienen que ir a ver a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo a veces nosotros, para encontrarnos con Dios, creemos o pensamos que tiene que ser algo espectacular, ¿no es cierto? Tiene que sonar las campanas, truenos, rayos por aquí para que Dios esté ahí. Y yo me acuerdo de que en el Antiguo Testamento había un profeta que esperaba eso en medio de la cueva, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Elías. Elías dice, hay un terremoto, ahí debe estar Dios. Y pasó el terremoto y Dios no estaba ahí. Y luego pasó una tormenta terrible que despeñaba todas las rocas de por ahí y tampoco no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo suave y apacible. ¿Se dan cuenta? Yo creo que Dios tiene múltiples formas de manifestarse y que se manifiesta a cada persona de acuerdo a su propia necesidad. Hay personas, seguramente ustedes conocen, que no van a reaccionar a favor suyo o no van a cambiar si no se tiran al suelo y se golpean la cabeza. Hay otros que tú les hablas y cambian rapidito, ¿sí o no? Somos diferentes. Y Dios actúa de manera diferente con cada persona de acuerdo a su propia necesidad, de acuerdo a su propia experiencia. Pero no hay necesidad de esperar que Dios haga cosas espectaculares o que llame la atención de todo el mundo para decir Dios está ahí. Dios está en el lugar donde menos te imaginas, pero está actuando Dios. ¿Por qué? Porque vemos los hechos, vemos que Dios transforma, cambia, llama. Hay gente que escucha al Señor, cambia su forma de ser y toma conciencia de lo que Dios está haciendo en él y en este tiempo también, ¿no es cierto? Cada persona que busca a Dios honestamente, tiene su propia experiencia y no es ni mejor que la mía ni peor que la mía. Es para él o para ella según lo necesita. Con los pastores, con estos pastores que estamos hablando, no importa la forma como Dios se revela. Lo resaltante es que ellos se encuentran con Dios y su vida cambia. Ustedes se ponen en el caso de los pastores, en el frío de la noche de ese momento, con las ovejas que ni siquiera son de ellos, cuidándolas para que después hagan negocios y los propietarios se hagan ricos y ellos sigan igual porque no van a ganar más. Y de un momento a otro están esperando, ¿y cuándo viene el Mesías? ¿Y cuándo se hace realidad eso que nos dijeron los profetas? ¿No es cierto? Y de un momento a otro vienen los ángeles y les dicen, aquí está Dios. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que le está diciendo Jesús cuando nace. Le dice, ¿ustedes creían que Dios se había olvidado de ustedes? No, aquí está. Y aquí está el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esos pastores ya no son los mismos. Ya no son los mismos de tantos años que han pasado ahí trabajando. Ahora vuelven a amar la vida. Entonces el Señor sí está con nosotros. El Señor sí cumple su palabra. Es real. No importa que los demás no lo vean. Yo lo veo. Es real. Y lo vemos nosotros como pastores. En medio de nuestra necesidad y nuestra angustia, Dios nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días. Y vuelven a amar la vida. Yo creo que al día siguiente ellos trabajan de otra forma, con otra mentalidad. El Señor ya viene, sigamos esperando, ¿no es cierto? Y sus actividades las realizan, por supuesto, con mayor esperanza. Es como que en este tiempo a veces las cosas nos desaniman, ya no sabemos qué hacer, qué van a estudiar los hijos, en qué trabajo vamos a ganar un poco más, qué va a hacer de mis hijos de aquí en adelante, en qué universidad los pondré, o de repente no podrán estudiar, qué cosas harán, todas las preocupaciones que pasan. Y cuando nos recordamos que el Señor todavía dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tu fe renace. Y tú dices, pero el Señor me ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los lunes, que casi nadie quiere ir a trabajar, me levanto temprano y en el nombre del Señor voy a trabajar. ¿Amén o no? Amén. ¿Amén o no? Amén. No me gusta la luz. Como a mí tampoco, que he sido docente y es difícil, pero cuando uno renueva cada día esa promesa del Señor y ese caminar con Dios cada día,
la vida se hace diferente. Si no es así, hermanos, aún el creyente que cree en el Señor y que ha puesto su fe en Dios y pierde un poco esa visión, comienza a renegar de la vida. A mí me ha tocado esto, qué piña, ¿por qué se ve así? ¿Por qué al vecino le va bien y a mí mal? Comienza a hacer mil cosas. Pero el que vive con el Señor, es cierto que se pasan problemas, que se pasan angustias, que hay que llorar, hay momentos que tenemos que llorar con el que sufre, etc. Pero en medio de todo eso no nos quedamos caídos, esa es la diferencia. Nos levantamos nuevamente y decimos, en tu nombre, Señor, seguimos adelante. Y ese es el mensaje que cuando lo vivimos de esa manera, trae paz a nuestro corazón. De otra manera, la paz va a ser quizá la paz que buscan en el mundo, ¿no? El mundo se ha acostumbrado, que nos ha acostumbrado a nosotros y ha opacado ese recuerdo del nacimiento de Jesús. Debería ser la Navidad para nosotros un renacer de nuestra confianza en Dios. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos a las 12 de la noche? Bueno, ya algunos ni siquiera esperan a las 12 de la noche, ya comieron y ya se durmieron, ¿no es cierto? Hay otros que están en plena fiesta, en un tonazo, ¿no es cierto? Hay otros que están con la familia, ¿no? Y a las 12 se toman de la mano y hacen una oración especial, dando gracias a Dios porque ha venido al mundo y que nos enseñe a tomar nuevas fuerzas en medio de los desafíos de cada día, ¿no es cierto? Pero eso debía ser un renacer de nuestra confianza en Dios y en sus promesas, de tomar nuevas fuerzas en Dios para predicar con nuestras propias vidas, para seguir demostrando el amor de Dios a los demás y también para seguir corrigiendo nuestros defectos que todavía nos faltan. Después de recibir el mensaje, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué dice el texto? No se quedaron ahí, dicen, van a ver al Mesías, al niño que ha nacido, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cree. Y el que cree, actúa. No es que ya creí en el Señor, ya está en mi corazón, que feliz soy, la. No. Yo creo y voy, creo y hago, creo y anuncio, creo y predico, creo y vivo de otra manera. El creer, por eso no es una cuestión mental o intelectual, el creer es un compromiso con Dios que me lleva a la acción. Ellos corren a encontrarse con Jesús. Amén. Entonces, esa paz que nosotros buscamos en estos tiempos de tanta violencia tiene que venir con nosotros, primero con esa fe de creer en el Señor Jesucristo, el Jesucristo real, no el de las navidades de negociantes, sino el de Jesucristo que nos muestra la Biblia, y luego nosotros actuamos. Los demás pueden hacer muchas cosas. Nosotros actuamos, trabajamos, nos esforzamos, aconsejamos, predicamos, enseñamos. La vida nos desafía de muchas formas, pero tenemos otras formas de reaccionar frente a la situación. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Nos hemos encontrado con el Señor y eso ha cambiado nuestra vida. Así es nuestra fe. Se recibe, pero si no se pone en práctica, ahí es lo que cae cuando dice Santiago, la fe sin obras. Entonces es cuestión de recibir, y luego que recibes y entiendes ese mensaje, tú vas a ir a dar lo que has recibido de parte del Señor. Nuestra enseñanza será, tú crees en Cristo, que es amor, muestra ese amor a los demás. En Navidad, pero también fuera de la Navidad. Crees en la justicia divina, sé justo en todo lo que hagas. Crees en la paz que Dios trae, sé un pacificador donde Dios te ha puesto. El último punto es la paz con Dios solo es real cuando se vive con esperanza y compromiso por la justicia del reino de Dios. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios porque la paz volvió a sus corazones, ¿no? Ellos no vieron las circunstancias, cambiaron en ese momento. Tampoco vieron que los romanos no cambiaron, los romanos seguían siendo igual de injustos y de pecadores, pero ellos, su actitud cambió, ¿no?
ver el nacimiento del Salvador fue suficiente para que renazca su esperanza en el Dios que prometió hacerlos libres de sus pecados. Y así, libres de sus dominadores, tenían la libertad de glorificar a Dios y ver su reino hecho realidad. Eso es la esperanza que tienen. Cuando estaban en Egipto, ellos le pedían al faraón, les pedían: danos libertad, déjanos ir al desierto para adorar a nuestro Dios. Eso era: cuando estemos allá, vamos a adorar y alabar al Señor, a hacer su voluntad, vamos a tener ese reino que esperaban en ese tiempo, que todavía no entendían el reino de Dios total, ¿no? Pero por lo menos ellos decían: vamos a adorar a nuestro Dios, no queremos saber nada con los otros dioses, ni tampoco con la forma de vida que tienen los egipcios, porque eso no es conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado una esperanza para encontrarnos con Él, para vivir con Él en ese reino, y nos ha dado una ley para guiarnos a través de esa ley. Entonces, ellos siempre estaban pensando así, y estos pastores tenían esa misma esperanza, ¿no? Que los libres de los dominadores, pero no era para darse la gran vida, es para glorificar a Dios y que ese reino de Dios que Dios ha prometido se haga realidad. Y ellos sabían que el Mesías, ahora ya saben, era un niño, ¿no? Que demoraría mucho ese niño para llegar a ser el Salvador todavía, pero aún así su esperanza renació con él, ¿no? Estaban dispuestos a seguir esperando el cumplimiento de la promesa, porque Dios es fiel. Todo lo que Dios promete lo cumple, y por ese motivo su esperanza renació. Pero su esperanza no era una esperanza vacía. Era lo que dice el apóstol Pablo. Busquemos un ratito Romanos capítulo 4, versículo 17 al 25. Va a hablar de la esperanza el apóstol Pablo y nos va a decir que no es una espera vacía, en el aire, que no sabes qué esperas y qué pasará. Romanos 4, 17 al 25 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De quién está hablando? Padre de muchas gentes, ¿quién es? Abraham. De él está hablando el apóstol Pablo. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice: él creyó en esperanza contra. Todos los demás perdieron la esperanza y él seguía creyendo. Eso es lo que está diciendo. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Eso es para nosotros. No se debilitó en la fe a considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo casi de 100 años, su esposa estéril. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? Por fe. ¿Dónde está tu fe en este tiempo? ¿Dónde está mi fe en este tiempo? ¿Sigue en el mismo Dios que hemos creído, o ese Dios se ha rebajado? El mundo desfigura la imagen de Dios y la imagen de Jesús. Nosotros no debemos permitir eso en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y dice otra cosa en 25: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú estás seguro que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido o no? Hasta ahí debe llegar tu fe, ¿no es cierto? Y dice: tu actitud y la mía es estar plenamente convencido por el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? Entonces, plenamente convencido quiere decir que tú tienes convicciones que no puedes dejar, no puedes perder, aunque la batalla sea dura, aunque sea difícil, aunque te traicionen por atrás lo que más te quieren. Igualmente tú no puedes dejar tus convicciones, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Ahora habla del Nuevo Testamento, ¿no? Respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esperanza contra esperanza. Acuérdense de eso. Cuando las cosas están negras por todos lados, están oscuras y no puedas ver salida, acuérdate de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza y siguió y permaneció, y aquel que persevera, ese será salvo, dice la palabra, ¿no? Creer, aunque humanamente sea imposible cambiar las circunstancias, pero creer no con las manos cruzadas, sino en acción por el reino de Dios y su justicia. Primera de Corintios 9, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo así: porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. Está hablando de otro tema, ¿no? Porque él no cobraba por predicar la palabra, pero dice, si otros cobran y se casan y hacen esto y el otro, nosotros también como apóstol. Está defendiendo su apostolado, ¿no? Pero dice, ¿tiene cuidado acaso de los bueyes o lo está diciendo enteramente por nosotros? Esto es lo que quiero resaltar. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que haga. ¿Amén? Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Eso somos tú y yo ahora. Con esperanza trabajas para el Señor. Amén, amén. Con esperanza cuando tú predicas la palabra a alguien. Con esperanza de que algo va a pasar porque el Señor va a hacer algo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Esa esperanza me ayuda a seguir trabajando porque el Señor cumple siempre su palabra. ¿No es cierto? No trabajamos en vano, no nos esforzamos por gusto, no luchamos en el vacío. Testificamos en esperanza. Nos negamos a corrompernos como muchos se corrompen en este tiempo por la esperanza del reino justo de Dios. Aún sufrimos vejaciones cuando se burlan, todas esas cosas son vejaciones, por actuar con justicia en medio de una sociedad llena de que en este tiempo Jesús les diría otra vez sepulcros blanqueados, ¿no? Pero miren lo que dice, y vamos a terminar con eso, 1 Corintios 15, 58. Creo que algunos lo saben de memoria, ¿no? 1 Corintios 15, 58. Pónganlo ahí por favor para leerlo. Lo leemos todos juntos, está aquí en la pantalla. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Cuántas cosas haces para el Señor? A ver, nosotros a veces nos ponemos a pensar, todo lo que hacemos en la iglesia es para el Señor, y lo que hacemos afuera, ¿para quién es? También es para el Señor, ¿o no? Tú trabajas cada día por tu familia, pero también lo haces para el Señor, ¿no es cierto? Tú vendes o compras o haces negocios o en lo que trabajes, lo haces como para el Señor primero, ¿no es cierto? Y por supuesto te retribuye por el trabajo, pero trabajas diferente de los que no conocen al Señor o de los que no tienen esperanza. Ahí está la diferencia. Si nosotros vivimos, hermanos, de esta manera, la paz de Dios, aunque se acabe todo el mundo alrededor, la paz está en nuestro corazón. Eso es lo que dice el Salmo 91, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque tu esperanza está en Él. Señor. La paz que conseguimos con Dios debe convertirnos en buscadores conscientes y permanentes de la paz con Dios, con nosotros mismos, con la familia, con los vecinos, con los hermanos en la fe, con todos los que acepten nuestra fe, porque el apóstol Pablo dice: estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. O sea, no seas pleitista, no seas peliche, no seas buscapleitos, ¿no es cierto? Más bien sé de aquellos que ponen la paz en medio de los problemas. ¿Amén? ¿Podemos hacer eso? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser, ya que hemos recibido la paz del Señor, a ser portadores de esa paz del Señor. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Vamos a orar al Señor, dar gracias por la palabra de esta mañana.
Y si tú tienes algo que el Señor te ha hablado y te ha dicho, a veces no nos queda todo el mensaje, hermanos. Pero si tienes algo que te ha dicho, yo te voy a desafiar a algo. Agarra tu celular, si el que tiene celular, la mayoría tiene, y ponle ahí hoy día, hoy el Señor me dijo esto. 2 puntos y ponle lo que te dijo. Si no te dijo nada, ponle, hoy día Señor no me hablaste, no sé qué estaba haciendo yo, estaba pensando en otra cosa, no sé. ¿No es cierto? Pero si algo te dijo el Señor, escríbelo en algún lugar que lo leas mañana y pasado mañana, para que te acuerdes, porque si Dios te habló es por algo, y si no te habló, pídele que te hable, porque es el Señor el que habla y es el Señor el que tenemos que seguir. Vamos a ver. Señor amado, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque cuando vemos todo el trasfondo de la esperanza del Mesías en esos tiempos bíblicos, vemos cuánto sufría la gente que te esperaba con la promesa que tú habías hecho, Señor, con los profetas. En estos tiempos tenemos tu palabra con nosotros, que nos recuerda tus promesas y tus promesas cumplidas también, Señor. Has cumplido con nosotros muchas promesas. Nos has dado nuestra fe, nos has dado nuestra vida, nuestra salud, nos das opciones de confianza, de esperanza, de participar en esta vida con una mentalidad diferente de los demás, con esa esperanza de que un día vienes a que tu reino se haga realidad, este reino de amor, de